Vamos a comenzar en este caso la sesión 63, que es la literatura postmodernista, ¿no? Y hablar un poquito de esa tendencia en el Perú. Ok, para situar más o menos el contexto en que surgió la literatura postmodernista, ya vemos de que en este caso es evidente la desigualdad económica de grupos sociales, la insurgencia de dictaduras propiciadas por grupos poderosos para mantenerse en el poder y la inclinación de los desprotegidos hacia líderes revolucionarios que propiciaban falacias justicieras. Hizo surgir en Latinoamérica un tipo de literatura que tuvo como características esenciales la introversión, la intimidad de los temas, el abandono de la rima, el uso del lenguaje y temas vulgares. El mayor representante del postmodernismo en el Perú es, en este caso, José María Eguren, ¿ok? Más o menos en el tiempo en que se ambientó su obra, surge de manera paralela en los primeros años de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en el país era un periodo que se le llamaba la República Aristocrática, porque en ese caso normalmente siempre los gobernantes han sido de grupos de poder, en ese caso con economías muy solventes. ¿Ok? Entonces, por eso cuando hablan, ¿no?, de desigualdades, pues bueno, si lo trasladamos al tiempo presente, siempre se mantiene, ¿no? Es un grupo de poder, en este caso no tan visibles, como en ese tiempo sí habían familias, ya en el tiempo de la República aristocrática eran más visibles porque eran familias, ¿no? Eran dueñas de grandes tierras, ¿no? O en este caso tenían grandes comercios y de alguna manera eran totalmente visibles. Entonces, habían representantes de las familias que tenían ambiciones políticas, ¿no? Que en este caso, llegar al poder para, en este caso, mantener sus eh, ¿no? Su riqueza, lo que a ellos les conviene, sus beneficios, ¿no? Para hablar de otra manera. Ya, y en medio de de ese periodo, pues surgen también ciertos contrapoderes, ¿no? O sea, partidos que enarbolaban en este caso el levantamiento del proletariado, ¿no? Que en este caso los de abajo, los que eran la clase obrera en ese tiempo, pues en este caso debían sumarse, ¿no?, a una revolución para poder también llegar al poder, ¿no? Entonces, surge, mejor dicho, corrientes como el comunismo, ¿no?, como el socialismo, ¿ok? Que tienen que tienen en este caso una gran aceptación eh, entendible en el tiempo porque de alguna manera es un contrapoder, ¿no? Imagínate, pues, tener en este caso al frente hacendados, ¿no? Que en este caso eran prácticamente los dueños, ¿no? Yo aún no sé, les decía, de alguna manera aquí no hay una evolución social, ¿no? Hace poquito nomás hemos tenido en la práctica, prácticamente eran señores feudales. Los hacendados del siglo XX eran señores feudales. ¿Por qué? Porque ellos poseían grandes tierras y los que estaban dentro de la tierra eran prácticamente siervos, les servían y eso es una práctica social de la Edad Media. Y eso en el Perú está evidente en el siglo XX. O sea, en el mundo ya tuvo ciclos, en este caso que de alguna manera hubo una evolución, pero no había. Entonces, era muy entendible que corrientes opuestas, pues de alguna manera nacieran, ¿no? Como un contrapeso. Pero más o menos, si estamos hablando en el año, más o menos en los primeros años de la Guerra Mundial, todavía no eran tan fuertes
Ya eso todavía surge ya en el año 30, 29, 30 más o menos. ¿Ya? Pero habían ya ciertos indicios, obviamente, ¿no? Habían ciertas corrientes nacientes, ¿ok? Entonces, ese más o menos era el ambiente en que nacía el posmodernismo, ¿no? Más o menos se prolonga hasta mediados del siglo XX, ¿no? Que aparece una corriente posmodernista. Sin embargo, a partir de la década del 20, dicha corriente ya se, en este caso, ante la insurgencia del vanguardismo. O sea, se mantiene esta corriente posmodernista, ya, pero ya a partir de los años 20 del siglo anterior, ya hay otra corriente que la supera, que viene a ser vanguardismo. El posmodernismo es una corriente literaria que asume la poesía intimista, ¿no? La musicalidad, la belleza y el color no son rechazados, sino aceptados en forma secundaria. Uno de sus representantes en el Perú es José María Eguren. El simbolismo que recoge Eguren lo asimila de tal forma que le da sus propias características. Si vemos un poquito de la vida de este autor, nació en Lima en 1874, más o menos un poquito antes, años antes de la guerra con Chile. Sí, sí. ¿Okay? Su infancia y juventud las pasó en Chuquitanta, que es una zona ribereña del río Chillón, o sea, más o menos por San Martín de Porres, por acá nomás. Era casi vecino nuestro. Vivió en Barranco después, ¿no? Estudió en la Inmaculada y en el Instituto Científico. Se dedicó a la música, a la poesía y a la pintura. Fue bibliotecario del Ministerio de Educación Pública. Características de la obra de Guren: intimismo puro, ¿no? Toda su obra, de alguna manera, era de su mundo interior. Sí, su poesía era sugerente, se prestaba múltiples interpretaciones, el simbolismo intuitivo, o que personajes de la mitología medieval, ambientes mágicos y mundo de ensueño y fantasía, lenguaje musical y visiones infantiles, pura música, puro color. Entre sus obras más destacadas, simbólicas en el año 1911, La canción de las figuras en 1916, Sombras y Rondinelas de 1929. Vamos a ver algunas poesías, ¿no? De este autor, como por ejemplo los Reyes Rojos, ¿no? Dice: desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque en los purpurinos cerros vibra su sueño. Falcones reyes, batallas en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos, ¿no? Otra de sus obras, por ejemplo, Los Robles, ¿no? En la curva del camino, dos robles lloraban como niños, y había paz en los campos y en la mágica luz del cielo santo. Yo recuerdo la rondalla de la onda florida de la mañana, en la noria de la vega, las risas y las dulces pastoreñas, por los lejanos olivos amoroso canto de caramelos, con calma campesina, como de incienso el humo subía, y en la curva del camino los robles lloraban como niños, ¿no? Una visión infantil también, ¿no? Los robles lloraban como niños, ¿no? Otra, por ejemplo, es La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa en fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De entonación en un derroche lleno de leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Entonces, en estos tres extractos de su obra, podemos ver justamente las características que nos mencionan, ¿no? Intimismo puro, o sea, acá no me establece ninguna realidad, ya no es algo que nosotros podemos corroborar, ¿no? Es una poesía sugerente, es
cargado de simbolismo. Entonces, podemos, o sea, se prestan múltiples interpretaciones. Yo puedo decir, por lo que la niña de la lámpara azul es una, puede ser una mujer, ¿no? Que en este caso, de la cual me enamoro y la cual yo llevo, por ejemplo, una vida. Por ejemplo, otra persona puede decir algo distinto. Entonces, es una interpretación que se da en este caso múltiple, a múltiples significados, ¿no? Personajes de mitología griega, ¿no? Los Reyes Rojos, ¿no? Entre otros. Ambientes mágicos, ensueño y fantasía, ¿no? Lenguaje musical y visiones infantiles, ¿no? Los niños, los robles lloraban como niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la niña de la lámpara azul, por ejemplo, ¿no? Entonces son figuras, en este caso, infantiles, ¿no? Música y color, ¿no? Con los Reyes Rojos, ¿no? El Verde Bosque, ¿no? Trata de darle, en este caso, le da colorido a sus publicaciones, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito más en detalle en este video sobre lo que fue el modernismo y otros también autores que destacaron en esta corriente. Mañana vamos a continuar desarrollando nuestras actividades en el modernismo, la última etapa del modernismo que generó una revolución en el ámbito de la literatura, proponiendo una literatura más sencilla, una literatura más nacionalista. Vamos a analizar sus características, sus representantes, y aquí vamos a hablar un poco acerca del movimiento colónico, cuál es su trascendencia en el posmodernismo es una corriente literaria que sucedió al modernismo, es el vínculo entre el modernismo y el vanguardismo y tuvo una finalidad muy explícita, en este caso la renovación y superación de muchas situaciones consideradas pues excesivas en cuanto a la literatura modernista, ya que se puede manifestar una actitud elitista, en este caso pues dando preferencia a los literatos capitalinos. El posmodernismo apostaba por una literatura cuyas oportunidades se den a escritores de provincia, escritores jóvenes, no de provincia. Plantea una literatura nacional con raíces aborígenes, es decir, la vuelta a la tierra, a lo cotidiano, a la total liberación de los falsos oropeles. Y ahí tenemos a Colónida, algunos los vinculan, ¿no? El contexto en el cual surgió se caracterizó por la ocurrencia de una serie de cambios trascendentales, tanto en el Perú como en el mundo, ¿no? Esto ha ocurrido principalmente por los estragos de la Primera Guerra Mundial. Algunos autores consideran que el posmodernismo surgió en 1911 con la publicación de Simbólicas, una de las obras más notables del señor José María Eguren. Otros consideran que el posmodernismo surgió pues de la mano con el nacimiento del movimiento literario Colónida, liderado por Abraham Valdemar Pinto en el año 1916. El posmodernismo surgió como reacción en contra de las exageraciones suscitadas en el arte modernista, ya que con su fantasía y superficialidad había alejado de los verdaderos intereses humanos, ¿no? De la problemática, de las situaciones cotidianas del realismo en cuanto a la literatura. Dentro de sus características más importantes podemos observar el empleo de un lenguaje simple, un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, sin tantas grandilocuencias ni excesos, en este caso en el uso de figuras literarias, ¿no? Que opacaba un tanto lo que se quería transmitir. Conservó, eso sí, hay que destacar, por muchos años el gusto por la musicalidad en el verso y la utilización de las imágenes sensoriales. Y aquí hay que acordarnos un poquito. El modernismo estuvo basado en dos corrientes francesas, el posmodernismo, el parnasianismo y el simbolismo. Entonces aquí vamos a conservar un poquito la musicalidad y vamos a ver, pues acá tenemos un representante del simbolismo en el Perú. Me refiero al señor José María Eguren, que vamos a analizar un poco su
trayectoria literaria. Otra de las características también que podemos destacar es el desarrollo de temas reales, temas cotidianos, temas en el que está involucrado la vida del poblador peruano. Tiene que ver mucho con hechos cotidianos, ya que buscaron recuperar la emoción por las cosas sencillas, por las cosas simples de la vida, retomando pues una literatura confidencial e intimista. Y aquí vemos pues al Caballero Carmelo, una de las obras más destacadas de el fundador del movimiento Colónida, considerado uno de los más destacados representantes del posmodernismo. El movimiento literario Colónida surgió en el Perú entre los años 1915 y 1916. Solo bastó un año para dejar huellas en la literatura peruana, huellas que van a marcar el inicio de la innovación literaria en el aspecto lírico y narrativo. Este movimiento surge como respuesta al espíritu elitista y colonial que aún persistía en la literatura peruana. Ahora, ¿de dónde tomó el nombre este movimiento? De la revista que fue dirigida por el señor Abraham Valdelomar, la revista Colónida, que tuvo solamente 4 publicaciones, un año de existencia, pero logró destacar en el panorama literario de nuestro país. Sentó las bases de la nueva estética política. El impulsador de este movimiento fue el conde de Lemos, el dandy, el Sambucaucato, que es el seudónimo del señor Abraham Valdelomar, y en el que agrupó a escritores muy jóvenes de aquella época, escritores que solamente querían una oportunidad para demostrar su arte, ¿no? Puesto que su principal objetivo era fomentar una literatura eminentemente peruana. Este movimiento se caracterizó por su carácter individualista, por oponerse a las normas literarias del modernismo, criticar a los conservadores y por desdeñar los temas políticos. Es decir, buscó la libertad a través de la palabra. Géneros literarios que se cultivaron en este movimiento. Tenemos los 2 géneros más destacados, la lírica y la narrativa, aunque también se hizo ensayo, se hizo también, en este caso, teatro. Pero lo más logrado es la lírica, cuyo representante es José María Egure, quien intentó conservar la musicalidad propia del modernismo, pero sin descuidar la gran importancia de los sentidos para poder captar aromas, sonidos, sabores y reflejar así la sensualidad y el colorido. En el caso de la narrativa, deja atrás los lugares exóticos, lejanos, que nos permitan evadirnos de la realidad cotidiana, para apostar por una tendencia nacionalista, una tendencia local, vinculada a lo cotidiano de la vida, ¿no? Aquí tenemos pues a su representante, el fundador de la revista Colónida, el señor Abraham Valdelomar. Representantes, ellos no son los únicos, tenemos un grupo de escritores jóvenes, como se había dicho, jóvenes provincianos. Tenemos al señor Víctor Andrés Belaúnde, José Díez Canseco, Percy Gibson, Federico More, Pablo Abril de Vivero, Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariate. Y hay una foto pues que se pudo rescatar de una de las imágenes donde agrupa a todos los escritores de este movimiento. ¿Qué importancia tiene el movimiento Colónida? Inauguró entre los literatos del Perú una conciencia cultural, mostró gran preocupación por reivindicar y apoyar los jóvenes valores de provincia, ¿no? Trayendo consigo pues una literatura nacionalista, una literatura que esté vinculada con el sentir cotidiano, con las acciones propias de la vida que cada uno de los pobladores puede dar a conocer. Estuvo en contra de toda rigidez literaria, hay renovación de temas, renovación de estilos,
y constituyó, aquí hay que tener cuidado, constituyó el tránsito de la sensibilidad modernista hacia el vanguardismo, ¿no? Ahí tenemos a uno de sus representantes, José Carlos Mariátegui. El Perú es Lima. Lima es el jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el Palais Concert. El Palais Concert soy yo. Abraham Valdelomar, una de las expresiones características por el que se le recuerda, ¿no? Abraham Valdelomar Pinto, Pedro Abraham Valdelomar Pinto, nació en Ica el 27 de abril de 1888, hijo de Anfiloquio Valdelomar Fajardo y Carolina Pinto, fue el sexto hijo. En este caso, muy pequeño, fue trasladado a Pisco, donde realizó sus estudios primarios, luego en Lima, en el Colegio Guadalupe. Es ahí donde inicia pues su vida literaria, en este caso también a través del periodismo, pudo redactar en La Idea Guadalupana, ¿no? Ingresó a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el ámbito político apoyó a Guillermo Billinghurst, y cuando él ya estuvo en el poder, se puede decir así, fue nombrado director del diario El Peruano. En 1913 fue secretario de la delegación peruana en Roma, viajó a Italia, un cargo diplomático, y es ahí donde él publica pues El Caballero Carmelo, su cuento emblemático. Regresa al Perú tras renunciar de su cargo a través del ascenso pues de Óscar Benavides, ¿no? Quien derrocó a Billinghurst. Es por eso que él renuncia a su cargo y se dedica aquí al periodismo. Redactó con el nombre de El Conde de Lemos, que es su seudónimo. Fundó en 1916 la revista Colónida, ¿no? Que dio nombre al movimiento Colónida, que cohesionó pues una generación de artistas y escritores en torno a la ruptura con el academicismo hispano y la libre renovación de temas y estilos. Fue uno de los más destacados cuentistas del Perú, junto con el señor Julio Ramón Ribeiro. Realizó giras por provincias dictando conferencias, una vez pues que fue elegido representante del Congreso Regional del Centro, una modalidad política que determinó el señor Augusto Beleguía. Murió en circunstancias extrañas que ahorita vamos a ver. Manejó entre sus obras un tono nostálgico, tierno e íntimo, mucha imaginación, finísima sensibilidad y vigilante humor. Revela nuestra realidad más inmediata, cotidiana y familiar. Cultivó todos los géneros, se puede decir así, rescatando el valor de las cosas cotidianas, la significación de provincia y las características de la costa. Entre sus obras podemos mencionar a El Caballero Carmelo y en este caso también Los Hijos del Sol, y ahí los cuentos que involucran a estas obras. También hizo poesía, y tenemos Tristitia, El hermano ausente en la cena pascual. En este caso las pudo agrupar con el nombre de Voces Múltiples en 1916. Escribió las novelas La ciudad de los tísicos, Hierba Santa, La ciudad muerta. En el caso pues de su fallecimiento, esto acaeció en Ayacucho el 3 de noviembre de 1919, cuando él tenía 31 años. Se dice que, hay dos versiones, se dice que cuando él se disponía a bajar de una escalera, resbaló y cayó desde la altura de 6 metros sobre un montículo de piedras, sufriendo pues lesiones en su columna, ¿no? Luego de 2 días de tanta agonía falleció. Ahora, bajó ¿por qué? Porque necesitaba inyectarse morfina. Se había vuelto adicto a esta sustancia. Otros dicen que se cayó en un silo, pero esto de acá fue más que todo cuestión política, ¿no? Porque él pues lanzó duras críticas a muchos personajes de la política bastante conocidos. Dentro de sus seudónimos podemos mencionar al Conde de Lemos y al Dandy, ¿no?
Ahora vamos a hablar de José María Eguren. No produzco como filósofo, sino siempre como poeta, pues al conocimiento se puede llegar por el camino más vasto, desordenado y misterioso de los ensueños poéticos. Él es el representante del simbolismo peruano, quien tiene pues una poesía llena de color y sutileza. Este señor, poeta destacado, es considerado el creador más original de las primeras décadas del siglo XX, motivo por el cual se le conoce como el poeta puro. Creció en medio de grandes penurias económicas. Por su precaria salud fue débil y enfermizo desde pequeño. De niño y adolescente pasó largas temporadas en el campo, en algunas haciendas de la familia, y esta experiencia con la naturaleza pudo influir bastante en su poesía. Tuvo una educación autodidacta, leyó a muchos escritores franceses que le sirvieron de inspiración en muchas de sus poesías. Se caracterizan por el intimismo puro, subjetividad, expresión sugerente, insinúa temas de su poesía con pocos datos, bastante sensación de misterio, gusto por lo maravilloso, la fantasía. Ahí tenemos sus obras simbólicas, canciones de figuras, sombras, rondinelas y motivos estéticos. Muchas gracias. Bien, ¿no? Entonces, la expositora nos habla en este caso sobre el movimiento modernista y de lo que les estaba mencionando, ¿no? Cómo es que surge este movimiento, ¿no? O sea, siempre todo, y eso que ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Siempre un movimiento surge de alguna manera para ser antagonista del anterior, ¿no? En este caso, el posmodernismo una manera, es una desilusión de los hacia el mundo, ¿no? Por los caminos que han dado, ¿no? Es decir, es una respuesta a que, pues, tanto avance, tanta tecnología del momento, ¿no? No es suficiente para, en este caso, llegar a igualar siquiera una sociedad de bienestar. Entonces fue más intimista. Entonces ya no era ya ese reporte detallado, objetivo, ¿no? Realista de los sucesos, ¿no? De acontecimientos, sino ya un poco un tono más intimista, más de fantasía, ¿no? Exploración interior. Por eso que en este caso surge una de las figuras como José María Eguren y también en este caso Abraham de Lomar, como también mencionó en este caso la expositora. ¿Ok? Entonces siempre hay que recordar, ¿no? Es una corriente, el posmodernismo es una corriente literaria intimista, ¿no? Donde musicalidad, belleza y color son asumidos, no son aceptados. No es lo principal, pero sí, de todas maneras, es parte del ecosistema del universo de esta corriente. ¿Okay? Entonces, uno de los principales, en este caso, autores de esta etapa es José María Eguren. ¿Okay? Entonces, de las características de su obra, pues, como intimista, ¿no? Puro, no en sus obras que haya en este caso algún atisbo de realidad. Pues, tiene una poesía sugerente, su simbolismo es intuitivo, personajes ¿no? Son basados en la mitología medieval, ambientes mágicos y de ensueño, ¿no? De fantasía, lenguaje musical y visiones infantiles, pura música y puro color, ¿correcto? No hay que olvidar que entre sus obras principales está Simbólica del año 1911, La canción de las figuras de 1916, Sombras 1929, al igual que Rondinelas. ¿Okay? Entonces, esa sería en este caso la sesión hasta el momento, ¿ok? Hemos visto lo que fue la corriente postmodernista en el Perú. Descansamos 5 minutos y luego de ello continuamos con la sesión 64.